Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador de cómic especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno, os doy la bienvenida a la penúltima reseña manga hecha de forma exhaustiva y detallada que voy a hacer aquí en el canal. Y bueno, he decidido poner punto y final a esto de las reseñas exhaustivas y detalladas, algo que llevo haciendo desde hace muchísimos años, con la reseña de Relatos Terroríficos de Junji Ito. Si os preguntáis cuál será mi última reseña, pues os lo adelanto ya, será la reseña de Tomie, también de Junji Ito. Y es que he decidido, pues, poner fin a este ciclo de lecturas que inicié el pasado mes de octubre, con este autor que para mí, para mí y para muchos, pues es uno de los mayores autores especializados en el género de terror. Aunque este autor, como él mismo comenta en un libro muy interesante, que os voy a mostrar ahora en breves, él acabó haciendo manga de terror un poco por casualidad, ¿vale? Que de crío pues le flipaban mangas como los que habían hecho sus admirados Hideshi Hino o Kazu Umezu o Shinichi Koga, pero este autor digamos que acabó haciendo manga de terror como bien podría haber acabado haciendo manga de ciencia ficción, porque si algo le gustaba a Junji Ito durante su adolescencia eran los relatos cortos de ciencia ficción. Y la verdad es que ese toque de ciencia ficción, de más de algo de fantasía o algo inexplicable que de terror, es algo que está muy presente en esta antología de relatos cortos. Esta antología, titulada aquí en España Junji Ito Relatos Terroríficos, que por cierto, ECC ya se podía haber currado un poco más las portadas en el sentido de, no sé, un poco más de iluminación, porque es que ni se ve claramente la portada, pero bueno, no pasa nada, es una antología, tampoco es aquí la portada de una serie icónica del autor como pues la citada Tomie. Vale, Junji Ito comenzó su carrera como mangaka a finales de los 80, en 1987. Empezó con Tomie. Y luego, al margen de series como Tomie o Soichi, esta última ya reseñada aquí en el canal, pues este autor se especializó en lo que era, pues, en la confección de historias cortas. Historias cortas autoconclusivas, con un final cerrado. Bueno, abierto en el sentido de que no sabíamos en muchas de esas historias qué sucedía con el protagonista. Él el primero, que no sabía lo que le sucedería, vamos. Pero eran historias que, vamos, que tenían un principio y un final y dejaban al lector con una sensación de, pues, qué cosa más rara acabo de leer, qué le pasará ahora al protagonista, si es que sigue vivo. Y bueno, esta antología lo que hace es recopilar pues esa gran cantidad de relatos cortos que realizó Junji Ito desde su debut a finales de los 80 hasta bien entrada la década de los 2000. Son relatos cortos que en su día en Japón se publicaron en la revista Monthly Halloween, que es la revista donde comenzó a publicar Junji Ito sus obras, y también en la revista Nemuki, que fue pues una revista que surgió como hermana de la Monthly Halloween. Vamos, estaban dentro del mismo abanico editorial, dentro del mismo paraguas. Y luego, cuando la revista Monthly Halloween fue, cuando desapareció a mediados de los 90, porque a mediados de los 90 digamos que el género de terror empezó a decaer en popularidad en Japón, pues ya continuó únicamente en publicación la revista Nemuki, que a diferencia de la Monthly Halloween pues era bimensual. O sea, era una periodicidad apropiada teniendo en cuenta pues el interés que suscitaba por aquel entonces el género de terror dentro de lo que era pues Japón. Y bueno, la verdad es que yo esta antología de relatos cortos de Junji Ito me parece de lo mejor del autor. Son 18 tomos que en su día editó ECC Ediciones y luego reeditó
en mayor tamaño, en tamaño A5, ya clasificando las historias por temáticas. Por ejemplo, sacó un tomo que recopilaba pues todas estas historias incluidas en esta antología sobre fantasmas, en otro pues sobre otro tipo de temáticas, ¿sabéis lo que quiero decir, no? Pues eso. Y yo me compré en su día pues esta edición en tomos B6, y a diferencia de Tomie, Soichi o El muerto de enfermo de amor, que me he comprado pues las ediciones en Flexibook, en este caso me quedo ya con esta edición porque digamos que comprar los tomos en A5 conllevaría un desembolso económico que no estaba dispuesto a hacer. O sea, 150 euros cuesta comprarme esta colección de nuevo en mayor tamaño, y pienso que no renta, la verdad. Y aparte que el arte de Junji Ito es un arte que en B6 se puede apreciar a las mil maravillas. No hay problema con eso. Eso vamos, os lo garantizo. Y la verdad es que, lo dicho, estos relatos cortos de Junji Ito para mí te muestran al autor en todo su esplendor. Pienso que si te lees Tomie y los relatos cortos de Junji Ito, ya vas a tener claro en qué consiste el terror de este mangaka. Un terror que, bueno, pues en muchos casos, por no decir siempre, se origina en hechos cotidianos. Y es que al final el terror es una sensación o una emoción, dirán otros, que se origina en nuestro día a día. Aunque si preguntáis de dónde viene el terror, yo pienso que lo mejor es que responda el maestro, que responda el propio Junji Ito. Y es que uno de los motivos por los que he decidido releer esta antología de Junji Ito es porque he estado, porque he estado y porque decidí a finales de octubre leerme este libro, al igual que este otro que os voy a mostrar ahora, que son libros en los cuales se hace un buen repaso a la carrera de Junji Ito como mangaka. Se amolda mejor a lo que acabo de decir, porque es un libro conmemorativo de... Bueno, se hizo en el año 2017 y conmemoraba por los 30 años de Junji Ito como mangaka, y contiene entrevistas que le hacen al autor, curiosidades, también aparecen algunos relatos de Junji Ito, algunos mangas de Junji Ito, vamos, que nunca se habían recopilado en tomo, que se recopilaron por primera vez en este libro. Es muy interesante. Lo único malo es que a veces hay algunos artículos a cargo de académicos, de periodistas y tal, ¿no?, que son muy pedantes, están escritos con un lenguaje muy rebuscado y se atragantan un poco, pero por lo demás es un libro bastante interesante. Ahora bien, el que me pareció interesante de verdad es este libro. O sea, este libro es increíble, es una biografía de Junji Ito, o sea, un libro en el que Junji Ito nos cuenta su vida, y luego, a partir de determinado punto del libro, este autor nos ofrece 3 capítulos en los cuales en cada uno de ellos pues nos comenta cómo surgen sus historias, cómo las idea, vamos, cómo crea a los personajes que van a aparecer en esas historias, y por último cómo le da forma a todo eso, cómo ilustra todo, vamos, cómo lo lleva pues eso al formato cómic, cómo lo traslada al papel. Es un libro sumamente interesante, y claro, yo cuando empecé a leer tanto este libro como este otro, ¿qué me pasaba? Que no me acordaba de los relatos de Junji Ito recopilados en la antología que hoy reseñamos aquí en el canal, porque los relatos incluidos en esta antología yo los leí por primera vez en el año 2017, y claro, ya ha llovido desde entonces. En 2018 creo que terminé la lectura de esta colección. De hecho, ni la reseñé en el canal, y eso que de aquella hacía reseñas no exhaustivas y detalladas, sino de forma breve y concisa. O sea, hacía un vídeo en plan lecturas de octubre, lecturas de... o ni eso, lecturas de otoño, iba por estaciones del año.
que es a lo que voy a volver ahora, vamos, es lo que voy a hacer ahora es una vuelta a los orígenes aquí en el canal, tal cual. Lo que voy a dejar es las reseñas exhaustivas y detalladas, no las reseñas en general. O sea, simplemente me adapto a mi tiempo libre y a la vida. Bueno, al caso, yo no recordaba muchos de estos relatos. Algunos tenía... O sea, estaba leyendo estos libros de Junji Ito. Estaba leyendo así, por ejemplo, pues a Junji Ito hablar de su relato Los globos de la horca. Y yo pensaba, me acuerdo muy vagamente de lo que está contando. Y dije, mira, mi plan inicial era hacer una reseña, en un solo vídeo además, de El muerto enfermo de amor, Soichi y Tomie. Pero luego dije, voy a hacer una reseña exhaustiva y detallada de cada uno de estos 3 mangas, o sea, por separado. A cada título le dedico un vídeo y de forma independiente. Pero claro, me puse a leer estos libros un poco para documentarme mejor a la hora de hacer esas reseñas. Y claro, Junji Ito no paraba de esto, de hacer referencia a los relatos cortos incluidos en esta antología. Y a mí, pues lo dicho, muchos de ellos me sonaban, tenía un recuerdo vago, pero no un recuerdo claro de ellos. Y dije, mira, se acabó. En vez de, en cuanto terminé de leer Soichi, dije, mira, en vez de pasar a Tomie, voy a releerme esta colección, esta antología de Junji Ito. Luego, cuando termine de leerla, me leo ya los libros. Y es ahí cuando los disfruté de verdad, porque ya entendía todo de lo que estaba hablando Junji Ito. Me gustaba leer a Junji Ito contando cómo hizo tal o cual historia incluida en esta antología. O sea, me encantaba. Y luego ya... pues mientras estaba leyendo esos libros, pues también releí Tomie, que de Tomie tengo un recuerdo bastante claro, la recuerdo muy bien, porque es una obra de las que te marcan. Tomie me parece, vamos, lo mejor que ha hecho Junji Ito. O sea, tenía mis dudas, la ponía ahí un poco a la par que Uzumaki, pero Tomie, ya digo, es lo mejor que ha hecho Junji Ito. Y aparte, Tomie, al igual que esta antología de relatos cortos, son 2 obras que están muy bien porque te muestran la evolución de Junji Ito como mangaka. O sea, tú en esta antología ves los pinitos de Junji Ito como mangaka profesional y luego pues terminas viendo relatos que hizo este autor ya cuando llevaba pues unos 20 años dentro de la industria, cuando ya pues se había convertido en alguien famoso, o sea, cuando se había convertido ya pues eso, en el referente moderno del manga de terror. Vale que el gran maestro del manga de terror siempre fue Kazuo Umezu, pero bueno, los tiempos cambian y al final pues a todo maestro le llega su sucesor, su sucesor espiritual, vamos, y el sucesor de esto, de Kazuo Umezu, pues no es otro que Junji Ito, vamos, Junji Ito pues idolatraba a Kazuo Umezu, vamos, no, en sus libros no para de esto, de decir que Kazuo Umezu era esto, el mejor, lo otro, vamos, que era Dios. De hecho, uno de los motivos por los que Junji Ito se puso a hacer Tomie, que esto ya lo comentaré de nuevo en la reseña de Tomie, pero lo comento ya ahora, es porque quería que Kazuo Umezu leyera un manga creado por él, tal cual. Ese era el motivo principal de Junji Ito, no vivir del manga, no. Junji Ito, ya digo, de aquella a finales de los 80 era técnico dental y de hecho algunas de estas historias incluidas en esta antología las hizo durante ese periodo, cuando estaba ahí en el laboratorio creando prótesis dentales por encargo de esto, de clínicas dentales que le mandaban pues a su empresa, bueno, la empresa para la que trabajaba, mejor dicho, pues diferentes encargos de esto, de prótesis dentales. Y bueno, vamos a contestar a la pregunta porque ya sabéis que yo me enrollo. Además este vídeo he decidido hacerlo sin escaleta de guión ni nada porque la tengo bastante bien formada dentro de mi cabeza. ¿Qué es el terror? ¿De dónde viene el terror? Bueno, pues dejemos que Junji Ito conteste a esa pregunta. Y es que al inicio de este libro se nos plantea la siguiente pregunta. ¿De dónde viene el terror? ¿De lo desconocido? ¿De la posibilidad de la muerte? ¿O de la existencia de lo inimaginable?
los fantasmas, lo diabólico, lo inidentificable, lo insólito, las aberraciones, los sumideros, los agujeros, lo grotesco, los cambios, las transformaciones, las distorsiones, las sombras, las visiones, la niebla, la sangre, los cadáveres, la nada, los sueños, el tiempo, los recuerdos, la ansiedad, el ruido de los pasos, el aislamiento, la soledad, la ignorancia, la impotencia, la desesperación, los límites, el crimen y el castigo, la desazón, los laberintos, los plazos, los callejones sin salida, la envidia, el deseo, las emociones, el odio, las maldiciones, la belleza, la conciencia de uno mismo, la obsesión, los ojos, la voz. ¿Y por qué, al mismo tiempo, el hombre se siente fascinado por el terror? Eso es lo que nos dice Junji Ito cuando se le plantea la pregunta de dónde viene el terror, de dónde surge. En pocas palabras, de lo cotidiano. Y es que en esta antología, al igual que en Tomie y en otras obras ya reseñadas aquí en el canal, como las citadas Soichi y El muerto enfermo de amor, Junji Ito nos muestra ejemplos de terror provenientes de todas estas cosas que ha enumerado en la introducción de este libro, de ese libro, vamos, el libro de... Lo muestro de nuevo. Agujeros espeluznantes que, al igual que esta antología, yo os recomiendo fervientemente. Y lo dicho, esta antología, esta edición, en formato tamaño B6, ya no existe, pero sigue existiendo en una edición mejor, en tamaño A5 y además con las historias recopiladas por temáticas. No como aquí, que están recopiladas un poco al tuntún. Un poco al tuntún. Y nada, bueno, hay muchas historias recopiladas en esta antología. Yo diría que más de 80, porque si hay 4 por tomo mínimo y son 18 tomos, pues yo diría que unas 80 o incluso 100 me atrevería a decir, no las he contado. Pero vamos, más de 50 o 70 seguro, eso está claro. Y lo dicho, es una lectura que a mí me ha gustado muchísimo. Y mira que yo, las historias cortas, autoconclusivas, independientes las unas de las otras, es un tipo de formato que me gusta, pero para leer en pequeñas dosis, es decir, un tomo de ese estilo me baja bien, me entra bien, pero cuando llevo ya muchos tomos de ese estilo me suelo cansar. No me ha pasado con Junji Ito. ¿Por qué? Porque es que es todo un maestro, o sea, me encanta cómo narra, cómo cuenta las historias. Después de haber leído los libros de Junji Ito, le comprendo aún mejor muchas cosas que cuenta de su propia obra. Junji Ito, pues a mí no me pillan por sorpresa porque ya le tenía bien calado. Cómo narra, cómo a veces, esto ya lo veréis con más detalle en la segunda parte del vídeo, cómo a veces alarga las escenas insertando viñetas para causar una sensación de terror en el lector. Eso pues era algo que yo ya tenía bien presente a la hora de analizar la forma en que este autor pues transmitía terror al lector. Y lo dicho, para mí los relatos terroríficos de Junji Ito, esta antología, vamos, junto con Tomie, me parece, ya digo, lo mejor de este autor. Luego entraría en un tercer lugar su obra Uzumaki, pero es que Uzumaki, como dice el propio autor, me parece una obra que tiene cosas cogidas un poco por los pelos. Por ejemplo, el hecho de que la protagonista no muera y siga adelante a pesar de todas las barbaridades que ve. Eso ya no solo a mí como lector o a muchos otros lectores les pareció algo cogido por los pelos, sino también al propio Junji Ito, porque Junji Ito decía que se siente incapaz de hacer una serie larga protagonizada por alguien que no es el villano, como sucede en Tomie o Soichi. Y si pone un protagonista, suele ser un protagonista bueno, que no es malvado, suele ser en casos como el del muerto enfermo de amor, que el protagonista es pues una especie de reverso bueno del villano que da título a la obra.
Así que nada, bueno gente, después de 20 minutos de primera parte del vídeo, madre mía, cómo rajo, o sea, a mí ya digo, yo me ponen delante de una cámara a hablar de manga y... Bah, digo ahí, me tiro ahí, os doy una buena misa. Pues venga, vamos a la segunda parte del vídeo, en la cual no voy a comentar todos los relatos de Junji Ito, porque si no nos dan aquí las 1000, el vídeo dura 3 horas fácilmente, sin problema. Pero sí que voy a comentar pues algunas de las historias que más me llamaron la atención y aparte tampoco me voy a detener mucho en ellas, porque si no, lo dicho, nos dan aquí las 1000. Nos tiramos aquí 3 horas fácilmente, sin problema. Así que venga, sin más preámbulo, vamos allá con la segunda parte del vídeo. Bueno gente, pues comenzamos la segunda parte del vídeo. Como podéis ver, están los tomos ahí apilados, preparados para ser mostrados. Y vamos al lío porque ya digo, esta antología contiene una auténtica burrada de esto, de relatos de Junji Ito, plagados, valga la redundancia, de auténticas burradas. Vale, el primer tomo comienza con esto, con una historia protagonizada por, bueno, por unos personajes, una familia en este caso, los hermanos Hikizuri. Una familia de hermanos, vamos. Estos aquí, muy creepy, muy familia Adams. Que... Disculpad, voy a hacer un pequeño zoom. Que veo que se ve así mejor, ¿verdad? Pero un poquito menos. Así, venga. Vale. Estos personajes, al igual que otro personaje que aparecerá en tomos posteriores, son, bueno, pues un intento que... por parte de Junji Ito de esto, de crear una serie protagonizada por el mismo personaje o grupo de personajes en este caso, que sin embargo, a diferencia de Tomie, bueno, pues la cosa no avanzó durante mucho tiempo y por eso pues estas historias pues han sido recopiladas en esta antología. Y bueno, los hermanos Hikizuri, bueno, pues son algo así como una especie de familia Adams, que, bueno, pues es que ya lo he dicho todo, son como una especie de familia Adams. Persona que se junta con ellos acaba viviendo situaciones de lo más estrambóticas. Aquí tenemos al hermano mayor, a la hermana mayor, los pequeños, que se lleva todo lo malo de la familia. Bueno, es un caso de... Y bueno, estas historias de los hermanos estos, los hermanos Hikizuri, más que de terror me parecen pues una comedia negra. O sea, son muy familia Adams, aún así hay viñetas perturbadoras como esta en la que vemos a un tío siendo arrastrado por un caballo y luego escenas en las cuales pues ya lo estáis viendo, o sea, se nos muestran aquí gente quemada y movidas raras, muy Junji Ito todo. Bueno, es humor negro, un humor negro muy Junji Ito, y la verdad es que yo me lo he pasado muy bien leyendo estos dos relatos. Son relatos así pues en la línea de Soichi. Vamos, los cuales el Junji Ito, más que intentar aterrorizar al lector, lo que busca pues eso, es sacarle una sonrisa a través de este humor negro con el cual yo conecto también. Y aún así ya veis, a pesar de ser más de humor que de terror, pues tiene viñetas bastante, vamos, inquietantes como esta, en la cual vemos a un niño y detrás de él pues hay una serie de espíritus ahí bastante malrolleros. Y bueno, este tomo incluye también más historias, ya no protagonizadas por estos personajes, sino por otros. La mansión del dolor fantasma. Y ¿cuál es el otro relato que incluye? Si son así reseñables. La mujer de las costillas sueltas y recuerdo de una caca muy real, tal cual, ese es el título. O sea, también os digo, hay relatos que no recuerdo muy bien, porque ese el recuerdo de una caca muy real, además creo que no estaba ni en este tomo, creo que ese es un error del índice, pero bueno. El caso es que hay historias que recuerdo mejor que otras. O sea, hay historias que no me extraña que se me hubiesen olvidado con el paso de los años, pero luego mientras las releía, en esta última relectura, las iba recordando, en plan, ya me acuerdo, no sé qué. O sea, yo soy una persona, no sé vosotros, pero a mí se me olvida, o sea, leo tanto y veo tantas películas, etcétera,
que tengo una mente olvidadiza, que me dicen, ¿te acuerdas lo que pasó en tal manga que leíste? Y yo, pues no me acuerdo. Y luego cuando lo estoy releyendo digo, ah, vale, sí, ya me estoy acordando de todo. Luego cuando una obra la releo 2 o 3 veces ya hay menos probabilidades de que me olvide. De esta historia sí que me acordaba bastante bien. Biohouse. Bueno, esta historia fue... creo que este fue el segundo relato que hizo Junji Ito después del primer capítulo de Tomie. Y bueno, es algo así como... Este sí que es destacable. Por eso, por ser el segundo relato que hizo Junji Ito. Ya estáis viendo el dibujo. Un dibujo muy primerizo. Junji Ito ni siquiera usaba líneas cinéticas como se usan en muchos mangas para reflejar movimiento, y es una historia en la cual Junji Ito cogía el concepto del vampiro, pero como era un concepto muy manido, el del señor que chupa sangre a bellas mujeres, decidió darle una vuelta de tuerca. ¿Y qué hizo? Bueno, pues una historia en la cual este empresario lo que hace es llevar a su mansión a una chica, una empleada suya, muy guapa y tal, aquí la vemos, dibujada de forma muy amateur por Junji Ito. Se nota que Junji Ito de aquella era pues un autor muy primerizo, el dibujo es muy amateur, muy de aficionado. Bueno, pues la lleva a su casa porque lo que quiere este señor, este empresario, es que ella beba su sangre. O sea, aquí no tenemos a un vampiro queriendo beber la sangre de una chica, sino al revés. Tenemos a un señor que quiere que su sangre sea bebida por una chica guapa. Y bueno, cuando van a comer, ve que la mesa está llena de insectos, de lagartijas, de porquería. O sea, es una historia que a mí me da mucho asco. O sea, es de las historias de Junji Ito donde este autor ya mostraba su gran talento para dar asco. Mirad cómo este señor se come aquí una especie de saltamontes. O sea, es asqueroso, repulsivo. Incluso tuve una pesadilla, no miento, con esta historia, en la cual yo iba al baño, en esa pesadilla, y me encontraba, que no quiero enseñaros mucho porque es muy fuerte lo que sale, me encontraba un bicho como este. Un bicho como este que estoy señalando, tal cual, soñé eso. Vaya porquería de sueño, de verdad, o sea, aún no lo he olvidado. Y bueno, ya estáis viendo, muy excesivo todo, o sea, es Junji Ito en sus inicios. Biohouse. Luego esta historia también es destacable por lo mismo que la anterior, La ladrona de caras, por ser una de las primeras historias que hizo Junji Ito como mangaka profesional. Y es una historia en la cual Junji Ito aborda un miedo que tienen algunas personas, que es, o más que miedo, una sensación desagradable, que es el hecho de que alguien te esté copiando. Y aquí tenemos a dos chicas que lucen igual, y resulta que una de ellas luce así, igual que la otra, porque tiende a copiarse de la persona con la que más tiempo se junta. Y por ejemplo, aparece... O sea, yo estoy flipando con el dibujo de Junji Ito primerizo, me encanta, tiene un toque así ochentero, brutal, un toque ochentero brutal. O sea, solo hay que ver los peinados de las chicas, esto es muy años 80, además me molan estas historias, tienen un toque así como onírico. O sea, tú como lector, leyendo estas historias, tienes una sensación así como si estuvieras viendo un sueño, no solo por lo extrañas que son, sino por la forma que tiene Junji Ito de narrar, de contarlas. A mí me encantan, me flipan, la verdad. Y bueno, tenemos aquí a una malota que se da cuenta de que esa chica que era y clava a la otra, cada día que pasa se empieza a parecer más a ella. Pues, se nota que Junji Ito estaba en sus inicios, porque este tipo de ilustraciones luego dejó de hacerlas. Así con este realismo, fijaos. Luego ya pues fue desarrollando su propio estilo, y su arte pues ya se parecía menos al de una foto llevada al papel, vamos, al dibujo. Y es una historia bastante interesante, porque es una historia sobre eso, sobre cómo las personas pues a veces tendemos a esto, a parecernos, a asimilar comportamientos que no son tantos nuestros, sino de la gente con la que nos juntamos. La guarida del demonio del sueño. De esta historia tengo un vago recuerdo. Y lo mismo puedo decir de la siguiente, La mente de un padre. Hay historias que ya digo que recuerdo mejor que otras. Y eso que esta antología la empecé a leer a principios del pasado mes de noviembre. Estamos a mediados de diciembre. Bueno, aquí
se incluyen también una serie de historias y de todas ellas me gustaría destacar la última, titulada La Busona. La Busona, esta. O sea, fijaos qué cara de mala tiene la niña, ¿eh? Y es una historia que me gusta mucho porque es una historia en la cual el terror se basa, como podéis deducir, en el bullying o acoso escolar. Y bueno, aquí tenemos una historia en la cual una mujer está con un señor con el que se va a casar y ella le dice que mejor que no se case con él porque es una mujer muy rara, y le empieza a contar su pasado y le cuenta cómo en ese parque conoció a un niño que al principio, pues bueno, se llevaba bien con él, tal, ¿no? Pero luego la chica empezó a chincharle y claro, le parecía divertido el meterse con ese niño siempre volvía a ella. Al principio le hacía bromas así, pues inocentes, como decirle, mira, acércate que te voy a decir una cosa en el oído, y le pega un chillido, en toda la oreja. Pero luego las bromas van a más, y pasa, por ejemplo, por hacerle cosas como hundirle la cabeza en el agua, en aguas fétidas, todo se ha dicho. La niña cada vez tiene un rostro más de mala, y al final, bueno, termina hasta azotándole y todo, y bueno, el niño llora, pero siempre vuelve a ella. Y es una historia pues de esto, de acoso. Ya hace cosas terribles como decirle al niño que se meta aquí donde está este perro llamado Ogro, tal cual. Y luego volvemos al presente y vemos cómo esta chica se reencuentra con ese niño, pero que ya ha crecido. Y eso da lugar, bueno, pues a una historia con un final bastante impactante, como suele ser pues en todos los finales de los relatos de Junji Ito. Vamos a ir así tomo por tomo y vamos así miro el índice y si veo que hay una historia así destacable. Bueno, este tomo contiene, en mi opinión, una de las mejores historias que ha hecho Junji Ito en toda su carrera como mangaka. No exagero, ¿eh? Es que a mí lo que me gusta de esta antología es que hay historias que más que de terror, esto ya lo he dicho en la primera parte del vídeo, parecen de ciencia ficción, y hay historias de esta antología que encajarían perfectamente como guión, como premisa argumental de un episodio de grandes clásicos de la ciencia ficción, como The Twilight Zone, La Dimensión Desconocida. Y es que esta historia es buenísima, Un desertor en casa. O sea, es buenísima, es increíble esta historia. Es de que, y eso que no es de terror, pero es que tiene un desenlace que es de los mejores desenlaces que he visto. La historia comienza del siguiente modo. En esta casa, de un barrio tokiota cualquiera, hay un desertor de la guerra, o sea, nos encontramos en la Segunda Guerra Mundial. Y claro, esta familia lo que hace es darle cobijo a este chico, que es el desertor, ¿no? Y dice, mira, escóndete en el granero, así hasta que termine la guerra, y nosotros, bueno, pues intentamos ocultarte de la policía militar y de la otra policía que existía por aquel entonces en Japón, que se ocupaba de temas ideológicos. Es decir, si tú no pensabas, como decían los políticos de esa época, te metían en un campo de trabajos forzados o algo peor, vamos. Y bueno, este chico pues está ahí, ¿no? Y luego cuando aparece un policía de la policía militar, empiezan a gritar todos. No, dice, ¿no estarán dando refugio a algún desertor? Le dice el policía a ella. Dice, no, qué disparate. Y dice, estamos buscando un hombre llamado Saburo Furukawa, que es como se llama el desertor, ¿no? Y el desertor está aquí oculto. Pero ¿qué pasa? Que ya percibimos algo extraño, como que se llevan demasiado bien con el policía, ¿no? Y es que, y este no es el desenlace de la historia, y es que en realidad esta historia no está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, sino en la posguerra. Ya ha terminado la guerra, nos encontramos en los años 50, cuando Japón estaba creciendo gracias a la guerra de Corea, y le están haciendo creer a ese chico que lleva oculto en el granero desde la Segunda Guerra Mundial que el conflicto todavía sigue. Y le están haciendo creer cosas como que Japón ha llegado a los Estados Unidos, que está invadiendo territorio estadounidense y que el conflicto, bueno, que continúa. ¿Y todo por qué?
Bueno, pues porque este chico fue compañero del desertor y comenta que esto, que le dejó atrás, y que le dejó atrás en el momento de la huida, y eso hizo que luego le mandaran, vamos, al frente a los combates más encarnizados después de haberle torturado en el calabozo, y que por eso se quiere vengar de él. Y luego la familia esta, bueno, pues le están engañando, haciéndole creer que la guerra mundial todavía sigue, por motivos relacionados con esto, con la muerte de un familiar que era pues la pareja de ese desertor. Y es muy buena esta historia, tiene un desenlace que no olvidaréis, de verdad, es que es increíble, o sea, es una historia increíble. Luego es que una cosa que me encanta de Junji Ito es como en esta otra historia vemos cómo coge cosas cotidianas, como por ejemplo lo mucho que molesta ir por la calle y que alguien te eche el humo en la cara del tabaco. Bueno, pues a raíz de eso crea una historia bastante incómoda, porque yo, como no fumador, es algo que me revienta cuando voy por la calle y alguien me echa el tabaco. Y bueno, aquí nos habla de unos cigarros que son, pues ya lo estáis viendo, mágicos, en el mal sentido además. El callejón es otra historia que Junji Ito referencia bastante en sus libros, en el libro este que recomendaba antes, y es una historia sobre un callejón maldito que está al lado de una vivienda en la cual pues se va a alojar un chico, una vivienda que además tiene un diseño muy parecido al de la mansión de Maison Nikoko de Rumiko Takahashi, que ese es un manga que Junji Ito también menciona en su libro, porque decía que antes de meterse a mangaka le gustaba mucho Maison Nikoko, que estaba enamorado de la protagonista, tal cual. Y es una historia muy buena en la cual Junji Ito en sus libros nos dice pues cómo la hizo, qué detalles fue añadiendo al final, cómo surgió en su cabeza esta historia y cómo se fue desarrollando, no tanto en base por lo que él quería ofrecer, sino en base pues a los plazos de entrega y cosas así. Y es una historia bastante interesante sobre maldiciones, sobre fantasmas. Luego, en el tomo 5, bueno, pues nos encontramos más relatos, anda que no quedan tomos por mostrar. Y aquí, así a bote pronto, leyendo los títulos, no me acuerdo de lo que pasaba en cada capítulo. Este es de los tomos que peor recuerdo, la verdad. Eso es porque estas historias no son tampoco muy destacables. Pero vamos, también lo dicho, estas son historias que Junji Ito publicó a finales de los años 80, principios de los 90. Bueno, esta historia no la recuerdo tan bien como otras. La recuerdo, pero no tan bien como otras, ya digo. Pero esta viñeta es buenísima. O sea, esta viñeta que estáis viendo en pantalla, para mí, refleja a la perfección lo que son las relaciones tóxicas. Tal cual. Así que cuanto antes cortéis lazos con una persona tóxica, mejor. Y bueno, esta historia la recuerdo, es muy buena, es de un hombre que, la del ryokan, se titula así, el ryokan, o sea, un baño termal japonés. Es una historia de un hombre que se obsesiona con hacer un ryokan en su casa. Y claro, la familia le está diciendo que deje de hacer eso, y él se obsesiona con que quiere excavar una fuente termal, que bueno, es un Cristo la que monta ahí. ¿Y por qué se obsesiona tanto con hacer eso? Y es que encima en un sitio donde supuestamente no hay aguas termales, pero él dice que en un sueño que tuvo, pues soñó con que en su casa se podía crear un baño termal, y bueno, acaba pues en la locura. Y luego, años después, el hijo de este señor vuelve al hogar, ya adulto, y ve que el ryokan se ha convertido en su antigua casa se ha convertido en un lugar bastante inquietante, con unos inquilinos que no parecen de este mundo. O sea, es una historia bastante curiosa. O sea, no es de las mejores, no es de las más memorables. Bueno, yo por el título ni la recordaba, pero está interesante, tiene su punto. El permiso, la ciudad sin calles. Recuerdo, si el hilo rojo, la de la ciudad sin calles la recuerdo bastante bien. Es de las más míticas por cómo está hecha. La ciudad sin calles. Y es una historia muy buena porque trata un tema bastante actual. No olvidemos que esta historia fue creada en los años 90. Que es la privacidad. O sea, es de una chica que está
siendo observada constantemente por su familia. Es como que no tiene privacidad, ¿no? Y luego un día decide irse, o sea, fijaos, o sea, le hacen agujeros en la pared, la están observando todo el rato, o sea, es enfermizo. Es enfermizo, no es solo su imaginación, la familia le dice que no la están observando, que eso es cosa de su imaginación, se hacen los tontos, pero en realidad la están observando. Y ella se va a casa de su tía. Y aquí la historia pega un pequeño giro de guión, porque de repente la historia se convierte en una historia sobre una ciudad sin calles, como el título del relato indica. Y es que, bueno, vemos como la chica se adentra en una parte de la ciudad donde no hay calles. Es decir, para ir de un lugar a otro tiene que atravesar la cocina de una casa, luego sale de la cocina, sigue dentro de una vivienda más grande aún. Y lo dicho, una historia de esto, ambientada en un lugar donde no hay calles, es todo dentro de una casa y claro, como para ir como los ciudadanos de ese lugar, para ir de un lugar a otro, tienen que pasar por casas, pues todos se han vuelto un poco recelosos de su privacidad y se ponen máscaras para que nadie sepa lo que está haciendo. Y es un poco como los avatares de internet, ¿no? O sea, es una historia bastante adelantada a su época y luego es que además aparece un personaje que es todo lo contrario, que es pues, no sé, como una modelo de OF, ¿sabéis? Que dice, va, yo paso de mi privacidad, yo me muestro hasta desnuda. Pues aparece un personaje así, tal cual, como lo acabo de describir. Es una historia muy buena, muy interesante. Por eso, porque hace reflexionar sobre el tema de la privacidad y es un tema bastante actual. De hecho, Junji Ito lo comenta en su libro, que hasta él mismo se sorprende de cómo en esta obra pues abordó un tema tan en boga hoy en día. Como es esto, la privacidad. Además tiene una ambientación muy buena. Luego, por ejemplo, esta historia es sobre la belleza, sobre una chica que ve una foto suya de su pasado y luce así. Y ella no recuerda que fuese tan fea. Y claro, ¿por qué es así? ¿Por qué no lo recuerda? Muy interesante. Vale, voy a hacer una pequeña pausa que tengo las piernas dormidísimas. Bueno, pues continuamos, que he tenido que hacer una pequeña pausa porque vamos, tenía las piernas dormidísimas. Esto da también para el relato de Junji Ito, una historia que se origina, vamos, que tiene su premisa argumental en alguien que se le duermen las piernas cuando hace reseñas. En fin. En el tomo 7, bueno, pues lo dicho, más relatos, más relatos. El autobús de los helados, está muy bien esta historia, porque esta historia parte, pues bueno, de algo que no sé si ahora se dice hoy en día, pero de aquella yo me acuerdo que nuestros padres, los de mi generación, nos decían, no te vayas con desconocidos, tal, y bueno, aquí tenemos a un señor muy atractivo, en el que las madres confían en primera vista, que se dedica a dar helados a los niños, y los niños, claro, se montan en su camión de los helados y se van con él. Y las mujeres, las madres, bueno, pues como que confían en él, porque como es muy guapo, dicen, bueno, no pasa nada, que nuestros niños se vayan con él, que lo pasen bien, pero claro, al vecindario va a parar este señor, hetero, no le gusta a los tíos, y ¿qué pasa? Que él desconfía de ese repartidor de los helados. ¿Por qué tiene esa fijación en los niños? ¿Por qué los niños están obsesionados con subirse a su camión y dar una vuelta en su camión? ¿Y por qué están tan enganchados a esos helados? O sea, es una historia muy buena, también bastante mórbida y perturbadora, porque en ella también se nos habla de una adicción de la que no se habla mucho, que es la adicción al azúcar. Una adicción que, vamos, que ya surge desde la más tierna infancia. Hay gente que se queda enganchada al azúcar de por vida. Luego, en este tomo también nos encontramos una historia que a mí me parece de las mejores de Junji Ito. El disco de segunda mano. Bueno, ya la portada de este relato me encanta. O sea, fijaos, esta portada en la cual Junji Ito refleja perfectamente ese ambiente que podemos encontrar en muchas cafeterías, en las cuales además pues hay discos de vinilo, pósters de grandes cantantes de la historia, de grandes grupos de la historia como los Beatles. Y en esta historia Junji Ito en un principio lo que pretendía era transmitir al lector esa agradable sensación que se tiene cuando entramos en una tienda especializada en esto, en discos de segunda mano, que es como entrar pues en una librería de viejo, que tú ahí notas el olor a libro o a cómics así antiguos y tal, y te da la vida. Y bueno, esta historia también
trata sobre un disco que, bueno, que contiene una canción que se dice que fue grabada cuando la cantante ya había muerto. ¿Cómo es eso posible? Y bueno, es una canción que además se queda grabada en el cerebro de la cabeza de aquellos que la escuchan, y esta historia pues se basa un poco en eso, en el tema, en cómo a veces a nosotros se nos queda grabada a fuego una canción y por mucho que querramos quitárnosla de la cabeza no lo conseguimos, algo que puede resultar hasta molesto. Y bueno, ya estáis viendo lo bien que narra aquí Junji Ito, los planos, las perspectivas a través de este callejón en el cual una chica es atacada por su amiga porque le ha robado el disco. Y esta historia va de eso, de cómo ella se carga a su amiga solo por obtener ese disco. Es como que esa canción la ha obsesionado, la quiere tener a toda costa, el disco, vamos, y escuchar esa canción a toda costa. Una y otra vez, y luego cuando cubre a su amiga, el cadáver de su amiga, de repente escucha que la amiga empieza a cantar el estribillo de la canción que contiene el disco. Y luego la chica se va a una cafetería, y en esa cafetería, bueno, pues se topa con un tipo bastante lúgubre. O sea, fijaos la ambientación, estas cafeterías así como mola, todo muy bohemio, no sé, me encanta ese ambiente, a mí me encantaría. O sea, yo no sé si os lo habré dicho alguna vez, pero a mí en mi tiempo libre, cuando salgo y tal, me encanta ir a este tipo de cafeterías, así hipsters y todo eso. Y bueno, y lo dicho, este tío, pues bueno, escucha la canción contenida en ese disco que la chica ha robado y la reconoce y también quiere hacerse con ella a toda costa. Necesita esa canción. ¿Qué tiene esa canción? ¿Por qué es tan deseada? ¿Por qué todo el mundo quiere hacerse con ese disco aunque tengan que matar a alguien? Es aquí como el anillo único del Señor de los Anillos. Muy buena esta historia, muy buena. A mí me encantó, la verdad, por la ambientación, por cómo trata el tema ese de cómo a veces se nos queda grabada a fuego una canción en el cerebro. Y esta historia me gustó también mucho. Es una historia que apenas se comenta, El hombre de los regalos, pero a mí me gustó mucho porque es una historia que tiene un toque que es puro de Twilight Zone, puro la dimensión desconocida. Es una historia, ya digo, no de terror, sino de ciencia ficción. Y a mí me encantó. O sea, me encantó. Es de un chico, este chico con gafas que estáis viendo ahí en esta viñeta, que se dedica a ir repartiendo por la ciudad unos muñecos que tienen la forma, como reconoce este señor, de un antiguo empresario bastante déspota con sus empleados. ¿Y todo por qué? Bueno, pues porque una noche, como se nos muestra al inicio de esta historia, este empresario mientras dormía recibió la visita de un hipnotizador que le dijo: cuando despiertes te darás cuenta de que eres un poco distinto de cómo has sido hasta ahora y te vas a dedicar a ayudar a los demás. Entonces, ¿por qué tenemos aquí a un chaval que está repartiendo figuras de madera talladas de tal modo que luzcan como ese empresario? Bueno, pues eso nos quedará claro al final de esta historia. Ya digo, es una historia que tiene un giro argumental que es, vamos, puro la dimensión desconocida. O sea, esa serie me gustaba mucho por los giros de guión que tenía, por cómo jugaba con la mente del espectador. Bueno, pues eso también lo hace Junji Ito, que nos hace creer una cosa, nos hace pensar, guau, esta historia ya sé por cómo va a terminar, tal, y de repente, zasca, nos mete un giro de guión que nos deja totalmente y absolutamente con el culo torcido, tal cual, os lo garantizo. Y bueno, más historias nos encontramos aquí, historias sobre tradiciones como esta, o la de Ha llegado el circo, que es una historia que me recordó bastante a Tomie, porque es una historia que gira en torno a el único miembro femenino de este circo que ha llegado a la ciudad, y es un miembro femenino del cual todos están enamorados, todos los miembros del circo, los espectadores también se enamoran de ella, y es un circo bastante extraño porque en cada función alguien muere. Por ejemplo, salen los payasos, se caen de las pelotas y uno se desnuca. Luego aparecen los trapecistas, uno se caen. Es como aparece, yo que sé, el lanzador de cuchillos, pues sin querer un cuchillo es clavado en el cuello de la mujer que hace de Diana.
cuando los cuchillos deberían ser clavados a su alrededor. El que va a tragar fuego se quema. Es como... Esto de... ¿Por qué están todos muriéndose? El león se carga a alguien. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en ese circo? ¿Y por qué el dueño del circo, el presentador, el jefe de pista, vamos, parece estar disfrutando del espectáculo, a diferencia de los miembros del circo y de la audiencia? Es una historia muy buena, que ya digo, que gira en torno a la obsesión que puede tener alguien, pues esto, por una cara bonita. Tomo número 8. En el tomo número 8 nos encontramos más historias. El nido de avispas, que es una historia sobre un chico que es coleccionista de nidos de avispas y que conoce a otro de aspecto salvaje. Aquí le vemos que parece que domina a las avispas, que no le hacen nada. Vamos a ver qué más historias nos encontramos en este tomo. Vale, el alumno sobrenatural. Esta historia está muy bien por el protagonista. En un principio Junji Ito quería hacer varios relatos protagonizados por este personaje, pero al final la cosa se quedó en agua de marras, no hizo más. Y es que esta es una historia protagonizada por un club del misterio. Están ahí doblando cucharas y tal, ¿no? Y a ese colegio va a parar un nuevo alumno, alrededor del cual... Allá donde va este chico, así monillo y tal, pues alrededor de este personaje se producen siempre fenómenos paranormales allá donde va. Por ejemplo, de repente en las plantas empiezan a aparecer ojos, tal cual, ya lo estáis viendo. O luego de repente aparece una catarata donde antes no había nada. La gente no sabe qué está pasando. En esa catarata desaparecen personas. Luego de repente el chico llega y dice que acabo de ver a un monstruo. ¿Dónde? Dicen, en el lago. Y el monstruo es el monstruo del lago Ness. Es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué desde que este chico ha llegado a la ciudad están pasando cosas tan raras, tan inexplicables, tan de fenómenos extraños como el monstruo del lago Ness? Decía Junji Ito en su libro que esta historia también la hizo un poco para resarcirse, porque decía Junji Ito que él no creía en los fenómenos paranormales, ni en los misterios, ni en el monstruo del lago Ness y esas cosas, pero como que tenía cierto anhelo de algún día toparse con un fenómeno paranormal, como yo que sé, que se le apareciese pues el monstruo del lago Ness. Y esta historia la hizo un poco a modo de catarsis, para cumplir ese anhelo, ese deseo que tenía. Esta historia también es buenísima. La cañería gimiente. Es una historia que te muestra cómo una persona se puede obsesionar por otra. Y es que tenemos a dos chicas muy guapas que, bueno, una de ellas está siendo acosada por este tipo, que es un tío otaku mal, es decir, sucio, gordo, feo, asqueroso, huele mal. O sea, fijaos cómo dibuja Junji Ito el olor, el olor que emana. Bueno, pues este tío está enamorado de esta chica, le dice te quiero, no sé qué, se cree que con ser bueno ya basta, ¿no? Y bueno, ya lo estáis viendo, la chica pasa de él, el tío se queda ahí parado con su mal olor, la madre de esta chica está obsesionada con la limpieza, se lava las manos sin parar. ¿Y qué pasa? Que la hermana de esta chica decide decirle al chico dónde viven, ¿no? ¿Y qué pasa? Que se lo lleva a su casa y la madre, nada más ver a este tío, pues le empieza a tirar huevos, le llama de todo, le dice que es un ser asqueroso. Mira, o sea, fijaos, vale que el tío es feo, pero tampoco se merecía que le tratasen así, no sé. Muy cruel esto, o sea, como por la apariencia alguien te puede tratar fatal. Esto es como cuando tú ves una cucaracha. ¿Por qué a la cucaracha la matas y por qué a la mariposa no? Pues eso. Al final la superficialidad puede determinar el destino de una criaturita. Bueno, pues al final esta historia se torna bastante turbia porque de repente un día estas dos hermanas, después de que la madre haya tratado así al tío feo este, empiezan a escuchar voces provenientes de una cañería. Y son voces muy parecidas, ¿veis? Estas voces muy parecidas a la voz del chico ese. Y es como, ¿es que ese chico está dentro de la cañería? ¿O qué ha pasado? ¿Cómo va a estar dentro de la cañería? Entonces, ¿por qué le estamos escuchando? Y encima empieza a oler mal, se empiezan a obsesionar con el mal olor. Es una historia en la cual Junji Ito usa el asco, la repugnancia para esto, para transmitir sensaciones desagradables al lector. Y vaya que lo consigue. Y vaya que lo consigue. Tomo 9.
la ciudad de los mapas, los arbustos de las burbujas de sangre y un misterio de color carne. Ya digo, hay historias que son más largas que otras y no están ordenadas de forma cronológica. Como podéis ver, aquí vemos un dibujo de Junji Ito más primigenio, más antiguo, ¿veis? Y esta historia la recuerdo mejor, la de los arbustos de las burbujas de sangre, porque es una historia en la cual Junji Ito también le da pues una nueva vuelta de tuerca al concepto del vampiro, al concepto del chupasangre. Si es que nos encontramos una historia en la cual en vez de ver a vampiros, vemos a gente a la cual le crecen unos arbustos que están hechos de sangre, tal cual. Y esos arbustos y esos frutos que dan esos arbustos, ¿veis? Crece un arbusto y aquí tienen los frutos, pues son devorados por los pueblerinos que se han convertido en una especie de vampiros extraños, ya lo estáis viendo. O sea, fijaos. Y es una historia que tiene un toque así Lovecraftiano, al menos gráficamente hablando, ya lo estáis viendo. O sea, se nota que Lovecraft es una de las grandes influencias de Junji Ito en toda su obra. Solo hay que ver cómo trata a los protagonistas de sus historias, que la gran mayoría o terminan fatal o volviéndose locos directamente. Y eso, es una historia que a mí me moló mucho. O sea, este concepto, cómo les crece así, esto así, no sé, da como mal rollo. Es que otra cosa que me mola mucho del terror de Junji Ito es cómo este autor usa lo que es el body horror. Es decir, cómo deforma el físico de las personas, o en este caso le añade esta protuberancia, lo cual hace que en nosotros, en los lectores, se cree una sensación extraña, como de rechazo, porque al final estamos viendo algo antinatural, algo muy poco usual. En eso me gusta mucho, en ese punto por parte de Junji Ito de retratar el terror en sus obras. Tomo número 10. Vamos a ir más rápido porque si no, no termino ni en la vida. La mansión de los títeres. Este está muy bien, esta historia, que es de una familia de titiriteros. Que bueno, que dicen que los títeres en realidad son ellos, porque están como obligados a seguir con ese negocio familiar de los títeres, como si los títeres les manejaran a ellos y no ellos a los títeres. Es un poco como mi canal de YouTube. Lo que pasa es que yo ya me he salido de esa espiral, que ya he llegado a un punto en el que me sentía obligado a esto, a reseñar todo lo que leía, y he dicho, basta, ya está. O sea, puedo seguir haciendo reseñas, no digo yo que no, pero no de forma exhaustiva y detallada como estoy haciendo ahora, porque porque la vida solo hay una y yo no quiero tirarme toda la vida así haciendo reseñas de lo que leo. Al menos de forma exhaustiva y detallada, ya digo. Y está muy bien, en ese sentido me gustó mucho esta historia, por cómo nos muestra cómo a veces seguimos haciendo las mismas cosas, aunque ya nos hayan dejado de gustar, como si esas actividades nos poseyeran, como si fuéramos al final, pues como en este caso, los títeres y no los titiriteros. Y es muy interesante, muy interesante. Y esta historia, bueno, aquí tenemos una historia que Junji Ito no paraba de mencionar en su libro, Los globos de la horca. Esta historia Junji Ito no paraba de mencionarla una y otra vez, tanto en el libro este de portada verde, que es su biografía al mismo tiempo, como en el otro, en el libro del 30 aniversario. De hecho, en ese libro se incluye una secuela de este relato. Y es una historia que Junji Ito ideó a raíz de un sueño que tuvo, en el cual aparecía un muñeco que tenía una horca atada debajo y que venía a ahorcarle. Y bueno, ¿de qué va este capítulo? Bueno, pues va de que un día aparece una cabeza gigante con una horca debajo que, por lo visto, a quien tiene ahorcado es a la persona que tenía esta cara. Es como, ¿what? ¿Qué es esto? Es una historia rarísima, es de las más raras de Junji Ito. O sea, aparece, por ejemplo, a esta chica. O sea, a ver, os pongo un ejemplo más claro. De repente un día aparecen en el cielo cabezas voladoras. Y esas cabezas, estas chicas están viendo que tienen las mismas caras que ellas. Y es que cada cabeza, o sea, por ejemplo, esta
es la cara de esta chica, esta es la cara de esta otra, y bueno, se acercan a ellas para ahorcarlas, tal cual. Y por eso se llama los globos de la horca. Luego, por ejemplo, si le pegan un tiro a estas cabezas, repercute en ellas como que también reciben el tiro, y no pueden cortar las horcas porque están hechas de metal, tal cual. O sea, fijaos, a mí, viendo este tipo de viñetas, una cosa que me encanta de Junji Ito, de estos relatos y de gran parte de su obra, es cómo se ceba con sus personajes, como en especial con estudiantes japonesas. O sea, es muy terror años 80 japonés, o sea, eso de estudiantes de instituto japonesas con los uniformes tal, que son aquí maltratadas en situaciones terroríficas, fantasmales, espirituales, ¿no? Bueno, pues eso lo hace mucho Junji Ito, parece que se divierte creando personajes para luego volverles loco o cargárselos de las formas más estrambóticas jamás ideadas. Vale, voy a cambiarme un poco de pose, que madre mía, estoy ya... Que me da algo, menos mal que esta es la penúltima reseña que hago, es que esto es incomodísimo, de verdad, estar así en el suelo reseñando. Morir joven, bueno, esta historia me gustó mucho, porque es una historia protagonizada por un trío de chicas que son feísimas, o sea, ya estáis viendo a dos de ellas, más feas que un puerco, ¿no? Hay una que de hecho que parece un puerco. ¿Y qué pasa? Que una de las tres chicas, de repente, se ha vuelto guapa, y a cada día que pasa se vuelve más guapa, pero dicen que es una belleza como enfermiza, ¿veis? Que tiene una belleza así como que al mismo tiempo parece estar deteriorándose. Y al final se muere, y bueno, ya veis aquí cómo era. ¿Y qué pasa? Que un buen día, otra de las tres chicas, esta, se va volviendo guapa, ya lo estáis viendo, o sea, es aquí una gorda que parece un cerdo, y aquí, bueno, pues vemos cómo se va volviendo cada día más guapa, ¿veis? Y se convierte en una chica atractiva, de repente pues los chicos le hacen caso, tal, se le acercan el resto de las chicas de la clase, ya no la tienen como la marginada, fea, que no van a sacar nada de ella. Y luego esta se queda marginada, porque ve que su amiga empieza a hablar con chicos guapos, tal. Se nota mucho que estas historias Junji Ito las publicó en una revista de Shoujo. No solo lo digo por cómo dibujaba los personajes tan bonitos y tal, eso también pues respondía a un recurso narrativo, porque decía Junji Ito que si ponías a personajes guapos al mismo tiempo que insertabas pues seres repugnantes y abominables, pues eso generaba más una sensación de terror mayor en el lector. De hecho es algo que Junji Ito aprendió leyendo los mangas de Kazumezu, que pasabas una página, veías una chica guapa, pasabas la siguiente, veías un monstruo, o luego pasabas la siguiente página, otra vez la chica guapa. Bueno, pues aquí vemos una historia sobre la belleza, sobre cómo esta chica cada día que pasa se va más guapa, se ve más guapa, su amiga sigue siendo fea, una marginada, su amiga cada día la trata peor. Y no sé, se nota mucho que estas historias fueron publicadas en una revista de Shoujo, como venía diciendo, porque tratan miedos muy femeninos, como el hecho de ser marginada por una amiga que cada día es más guapa que tú, y tú pues estás siendo marginada porque te ves al espejo y pareces un jabalí. Bueno, ya lo estáis viendo, como cada día más guapa, cada día más popular. Y no solo eso, sino que las chicas a su alrededor se están volviendo también más guapas. ¿Qué está pasando? Pero además es una belleza que es como enfermiza, ¿veis? ¿Terminará muriendo como la anterior amiga? No sé, es una historia que me moló mucho porque trata el tema de la belleza. Y ya lo estáis viendo, o sea... Antes lucía como un puerco, pero ahora ya veis cómo luce. O sea, como una modelo aquí de OF, tal cual. Y esta sigue luciendo pues como un puto adefesio. O sea, ya estáis viendo. es una adefesio, es que es así, vamos, esto es las cosas claras. Y bueno, todo eso termina en tragedia. Sobra decir que termina en tragedia. Luego esta historia es bastante... me dejó mal cuerpo porque no tengo esa... o sea, tripofobia, no tengo tripofobia. Pero sí que me dejó mal cuerpo algunas ilustraciones que hizo Junji Ito en esta historia. Si sois tripofóbicos no os recomiendo esa historia. Luego esta historia también está muy bien, la de los espantapájaros, porque es de que un hombre clava un espantapájaros cerca de la tumba de su hija y de repente ese espantapájaros empieza a adquirir el aspecto de su difunta hija, ya lo estáis viendo, ¿veis? Y todos los ciudadanos del pueblo lo que hacen es clavar espantapájaros en las tumbas
de sus seres queridos, y vemos como estos espantapájaros empiezan a parecerse a sus difuntos, ¿no? Y un día, de repente, clavan un espantapájaros de un niño cerca de su tumba, de un niño que falleció, entiéndase, y este niño, bueno, pues mira así a uno de los pueblerinos. O sea, mirad cómo le mira, cómo le está mirando. ¿Por qué le mira así? Es como que algo pasó ahí, algo pasó. Y bueno, ya digo, o sea, hay muchas historias, algunas las recuerdo mejor que otras. A mí la verdad es que hay algunas que, si las sigo recordando de forma tan clara, por encima de otras, es porque Junji Ito no paraba de mencionarlas en su libro. La casa de encuentro está muy bien, porque es una historia... Espera, disculpad, es que voy a hacer un corte porque es que tengo las piernas que no las siento, de verdad, es que no las siento. Disculpad. Vale, ya he hecho una nueva pausa porque es que de verdad que tenía las piernas que no las sentía. Vale, como venía diciendo, la casa de encuentro. Esta historia me gusta mucho porque también trata un tema bastante actual, pero que también tuvo su momento en el pasado, que es la polarización política e ideológica. O sea, hoy en día, bueno, en muchos países, entre ellos España, la sociedad está completamente dividida. Hay gente que no se habla con gente que es de una ideología diferente a la suya, o sea, es completamente dividida. Y esta historia trata de eso. Un grupo de estudiantes van a una casa abandonada. 3 chicas, ¿no? 3 chicas. Una de ellas sube al piso de arriba y otra se adentra en lo que es el piso de abajo, ¿no? Y en el piso de abajo dice que había un grupo de... Vamos, la que se metió en el piso de abajo dice que había un grupo de estudiantes, que además vestían como si eso fueran los años 70, ¿veis? Y se lleva a su amiga y dice, mira, te los voy a presentar. ¿Veis? O sea, parece un grupo de estudiantes de extrema izquierda de los años 70. Porque es que en Japón, en los años 60 y 70, hubo mucha movida en las universidades con estos grupos. Y bueno, empiezan a hablar, tal, y le dicen cosas... Y al poco de entablar así conversación... Le empiezan a decir cosas como, para reformar este mundo hemos trazado una línea con otros movimientos estudiantiles, porque nosotros estamos así, nuestras ideas son las correctas, ¿no? Y dice, espero, ahora que eres de los nuestros, le dicen a la chica, esperamos que actúes siendo consciente de ello. Y bueno, empiezan a tener conversaciones, debates, ¿no? Y dice, ¿tú no opinas nada? Le dice a ella. Llevas un rato como atontada, no tienes ninguna motivación. Y claro, es como... Es que esta gente, no sé, parece que vive en conflicto. Y le dice el chico, ¿no serás como los del segundo piso? ¿Y qué pasa? Que en la planta de arriba también hay otro grupo de estudiantes que en un principio formaban un solo grupo. Y en ese grupo está la otra chica, ¿no? Y el padre de una de las alumnas, bueno, el padre de una de las 3 chicas le dice a su hija, no vayas a esa casa, porque hace 20 años, cuando los movimientos estudiantiles estaban de moda, un grupo radical de estudiantes usó aquella casa como base, terminaron teniendo movidas entre ellos, se separaron entre los estudiantes que estaban en el piso de arriba y los de abajo, pero al final acabaron pegándose a tiros y murieron todos. O sea, que estamos ante una historia de fantasmas. Y bueno, otro día, la otra chica, porque recordemos que eran 3, le dice a la amiga, mira, te voy a enseñar al grupo de los del piso de arriba. Y los del piso de arriba, bueno, pues ya lo estáis viendo, o sea, lucen así también como estudiantes de extrema izquierda, algunos tienen hasta el característico casco que llevaban muchos de ellos con la mascarilla. Y bueno, pues es una casa que es un poco pues como las 2 Alemanias, separadas por un muro, en este caso por una barrera de madera. Esta chica intenta huir del piso de arriba, porque quiere salir por la puerta de abajo de la casa, pero se queda atrapada, y los de arriba quieren que sea parte de su grupo y los de abajo que sean parte del grupo de abajo. Y fijaos cómo termina la historia, con la chica aquí atrapada entre izquierda y derecha. O sea, es bastante actual esta historia, y da bastante mal rollo. La chica babosa, bueno, esta es una de las historias de Junji Ito más icónicas y recordadas por lo asquerosa que es, porque es de una chica
que hablaba mucho, era como yo en mis vídeos, y un día, de repente, su lengua se convierte literalmente en esto, en una babosa. Y os voy a mostrar una ilustración que seguro que habéis visto en internet, en las redes sociales, que es esta. Cuando abre la boca y sale una puta babosa. O sea, es asquerosa esta historia y tiene un desenlace trágico. Es una historia corta, dura muy poco, pero no se olvida por eso, por lo asquerosísima que es. Por lo asquerosísima que es. Luego, Junji Ito tiene muchas historias de este palo, como la de El extraño cuento del túnel, que son historias que evocan al pasado, al pueblo donde vivía el protagonista, porque es que Junji Ito, como nos comenta en sus libros, él vivió en una pequeña localidad, tal, y ahí, pues bueno, surgieron, como es natural, pues muchos de sus miedos. Cuando uno es pequeño, pues ahí es cuando experimenta cosas y muchos de los miedos que tenemos de adulto, pues surgieron durante la infancia. Y por eso hay muchas historias de Junji Ito que son de este palo, de un adulto tiene un recuerdo de la infancia. Aquí nos vemos a modo de flashback cómo se nos cuenta ese recuerdo, cómo luego vuelve a ese pueblo donde no tendría que volver, porque ahí experimentó un suceso bastante inquietante. Y son historias que a mí me gustan mucho por ese halo nostálgico a la par que inquietante que tienen. Y bueno, vamos a pasar ya a los siguientes tomos, que ya quedan poquitos por mostrar. Y ya vamos a ir acelerando porque si no, vamos, no termino ni en la vida. Este tomo incluye historias bastante olvidables, pero que tienen viñetas increíbles. Hay historias así, historias que no son gran cosa, pero tienen viñetas como esta que te quedas, madre mía, Junji Ito, relájate un poco, ¿no? O sea, lo has dado todo dibujando eso. O luego, por ejemplo, esta historia que también pues no es gran cosa, pero tiene unas viñetas bastante impactantes. Por ejemplo, esta historia trata pues sobre cómo una criatura extrañísima que parece salida de una novela de Lovecraft, ya la estáis viendo, llega a la playa y están viendo a ver qué es eso, qué es ese monstruo, que no es una ballena, pero tiene el tamaño de esto, de una ballena, es gigantesco. Y es muy interesante esta historia, o sea, es una historia pues Junji Ito se apoya pues eso en las noticias estas de ha aparecido en la playa una orca gigante, ha aparecido en la playa un calamar gigante, pues eso. Esporas flotantes, esto es una historia bastante interesante porque es una historia en la cual aparecen por la ciudad unas esporas que cuentan los secretos de la gente, tal cual. Y la gente se vuelve loca intentando capturarlas. Y este chico decide capturarlas todas porque dice que así tendrá acceso a todos los secretos de todos los ciudadanos del pueblo y podrá chantajearles. O sea, tal cual. Historia de la sangre del pueblo de Arenas Blancas. Esta es de las que peor recuerdo. Y eso que es de las más recientes que he leído. Pero el arte ya lo estáis viendo. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un Junji Ito más maduro como autor, con más detalle. Fijaos los fondos, cómo detalla todo. Y es que decía Junji Ito que para transmitir terror tiene que crear escenarios realistas, detallados, y por eso le ponía tanto esfuerzo a eso, al hecho de dibujar bien la madera, los elementos, la tierra, para que así pues los lectores percibiésemos esas historias como historias reales, para así porque si no no transmitirían miedo al lector, ¿sabéis? La ciudad de las tumbas, bueno, esta es otra historia que recuerdo bastante bien, porque es una historia en la cual Junji Ito se sirve de un recurso narrativo para crear terror, que es tirar de contradicciones. Es decir, esta es una historia en la cual Junji Ito coge, por ejemplo, una tumba y la pone en el lugar donde tú jamás verías una tumba, que es en medio de la carretera. ¿Por qué hay tumbas en medio de la carretera? Bueno, pues a partir de esa idea tan contradictoria, como Junji Ito explica en su libro, Junji Ito nos crea una historia que tiene tintes hitchcockianos, porque es una historia en la cual dos jóvenes se dirigen al pueblo de una amiga, ¿no? ¿Y qué pasa? Que sin querer atropellan a una chica. Esa chica es la hermana de la amiga a la que van a visitar. ¿Y qué hacen? La meten en el maletero.
La esconden en el maletero porque, claro, acaban de matar a alguien y no sabe qué va a pasar. O sea, es una historia en la cual hay tensión porque no quieren que descubran el cadáver que tiene el maletero. Pero para más Inri, llegan al pueblo donde hay tumbas en medio de la carretera. No pueden avanzar fácilmente. Y claro, dice, se queda el chico en plan, como los pueblerinos vean lo que tenemos en el maletero, nos cae el pelo. Y luego los pueblerinos les dicen que esas tumbas en realidad son personas que murieron en ese lugar y se han convertido literalmente en tumbas. Y claro, entonces los chicos se quedan pensando, a ver si la chica que tenemos en el maletero se va a convertir en una tumba y entonces nos van a descubrir. O sea, es una historia muy extraña, muy hitchcockiana. A mí me encantó, es de las mejores, la verdad. Es como ejercicio por parte de Junji Ito a la hora de crear suspense, me pareció brillante. Y también pues es bastante perturbadora. Ya estáis viendo aquí cómo este anciano fallecido se convierte literalmente en esto, en una tumba, ya lo estáis viendo. Está muy bien esta historia, está muy bien. Queridos ancestros, es otra historia muy recordada de Junji Ito porque en ella aparece una viñeta que yo ya había visto antes de la historia, que es esta viñeta. O sea, esta viñeta es brutal. Y Junji Ito decía que a veces para crear una historia lo que hacía era imaginarse una viñeta impactante como esta que estáis viendo y a raíz de eso crear la historia. Decía que no solía usar este recurso, esta técnica a menudo, pero a veces la hacía. Y aquí, por ejemplo, este es un ejemplo que pone Junji Ito en su libro de cómo se puede crear suspense en un manga. ¿Y cómo lo hace? Insertando muchas viñetas. Viñetas que, por ejemplo, imaginad que esta puerta se abre y acto seguido aparece esto. Pues diríamos, acaba de aparecer un tío, sin más, arrastrándose. Pero si se abre despacito y luego vemos otra viñeta en la que se asoma un pie, en la siguiente se sigue asomando y asomando y asomando, como se crea tensión, como en plan... ¿Sabéis lo que quiero decir? Es lo que decía Junji Ito, que por ejemplo no es lo mismo poner en una viñeta a alguien abriendo una nevera y que en la siguiente salga una cabeza, que una viñeta en la que sale abriendo una nevera, en la siguiente vemos como el protagonista está viendo algo extraño dentro de la nevera pero no vemos el qué, en la siguiente viñeta se abre aún más la nevera y luego vemos cómo sale la cabeza de la nevera. Pues ahí como que tenemos una sensación de terror, más que de impacto, más que de extrañeza. Y Junji Ito pues se servía del arte secuencial para esto, para transmitir ese terror. Vale, esta historia es a donde quería llegar. Sueños largos, mi historia favorita. Mi historia favorita de Junji Ito, de lo mejor que ha hecho este autor, no exagero. Vale, Sueños largos. Esta historia es que es buenísima, porque es que es de ciencia ficción además, no es de terror. Es de que un día al hospital llega un tipo, este tipo con ojeras y tal, que dice que tiene sueños, pesadillas mejor dicho, muy raras, aquí las está describiendo, que cada vez duran más. O sea, una pesadilla tiene la sensación cuando ha despertado de que le ha durado un día, luego la siguiente dura 2 días y así sucesivamente hasta que tiene pesadillas que en el momento de despertar este señor, pues este chico tiene la sensación de que han durado 1 año. Y claro, esta historia la hizo Junji Ito porque su hermana, cuando era pequeño, le dijo que los sueños duran un instante. Y entonces dijo Junji Ito, pues voy a hacer una historia partiendo de esa cosa que me dijo mi hermana. Y voy a hacer una historia sobre sueños que duran muchísimo tiempo y que al mismo tiempo responden a ese anhelo que tenemos los seres humanos y que era uno de los terrores de Junji Ito, que era el de vivir eternamente, porque Junji Ito de pequeño tenía miedo a morir, porque no creía en la reencarnación y en una vida después de la muerte. Y esta historia se siente muy personal, se siente muy intensa y claro, vemos como el protagonista, al despertar, dice, doctor, el sueño de ayer duró 10 años. Mis sueños son cada vez más largos. Le dice, soñé que estuve 1 año entero escondiéndome del enemigo en la jungla, en medio de una batalla. Luego, anteayer soñé que estuve 9 años haciendo exámenes en época de exámenes. Dice, y luego tuve un sueño en el que estaba
en el que estuve 8 años buscando un lavabo porque me meaba. O sea, esos son los sueños que tiene este señor, cada vez más largos. Y claro, ¿qué pasa? Que esas vivencias en el mundo de los sueños como que se reflejan en su forma de hablar. Cada vez habla mejor, tiene el lenguaje mejor desarrollado, su inteligencia aumenta, siente que ha vivido nuevas experiencias que le enriquecen como persona, y eso hace que su aspecto vaya evolucionando y luzca como una persona que ha vivido cientos de años. Es muy buena esta historia, de verdad. O sea, no os voy a enseñar el final, pero es de las mejores que ha hecho Junji Ito, sin duda. Y aquí tenemos a otro personaje que es como la familia que aparecía al principio de esta antología, que es Oshikiri. Un chico bajito, creo que mide unos 60 o así, que tiene complejo de ser bajito. Y esta historia parte de la premisa argumental de que este chaval ha matado a su mejor amigo porque su mejor amigo se ha hecho alto y empezó a tener éxito con las chicas, porque claro, a las chicas no les gustan los chicos bajitos. Un chico bajito, bueno, pues es algo que no atrae, no gusta, nada, cero, fuera, fuera del mercado. Y bueno, cuando desentierra el cadáver de su amigo, porque dice que le va a enterrar mejor, ve que le ha crecido el cuello y es como, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando? Como estáis viendo, esta es una historia, por el dibujo, muy primeriza de Junji Ito, de los primeros trabajos que hizo, y este personaje, Oshikiri, a diferencia de Tomie, pues bueno, no lo mantuvo en el tiempo, no tuvo mucho recorrido. De hecho, el tomo número 15 de esta antología es un tomo que contiene nuevas historias protagonizadas por Ishikiri. ¿Y qué pasó? Que después de la historia anterior te ponen una historia de este personaje como en la que parece que no ha pasado nada, o sea, que parece que no mataba a nadie, que parece que es como... Y claro, eso a muchos lectores les hizo sentir un poco extrañados. Yo, por ejemplo, estaba leyendo esta antología y me quedé en plan, ¿por qué el protagonista actúa como si no hubiera matado a nadie en el capítulo anterior? No lo entiendo. Y luego eso dio pie a que Junji Ito creara nuevas historias protagonizadas por este chaval, por Oshikiri, que ya digo que no tuvo mucho recorrido dentro de su carrera como mangaka, a diferencia de Tomi o Soichi. O sea, creó nuevas historias en las cuales Junji Ito se sacó de la manga que la casa de Oshikiri era un portal interdimensional a realidades paralelas, tal cual, y que el Oshikiri que habíamos visto en la historia de Cuellos Largos era otro Oshikiri, un Oshikiri psicópata que mataba a sus amigos y que tenía envidia y complejo de inferioridad extremo por ser bajito, tal cual. Y esto es otra temática que Junji Ito aborda en varias de sus historias, el tema del doppelganger, los dobles, el tener a una persona que se nos parece a nosotros, que se nos aparece, ¿sabéis? En El muerto enfermo de amor, por ejemplo, trata bastante bien ese tema. Luego esta historia, El estruendo, esta historia me dejó bastante consternado porque encima la estuve leyendo cuando pasó lo de la Dana en Valencia. Y es una historia sobre que a un grupo de... a dos chavales que están haciendo ahí senderismo por la montaña, de repente ven una riada. Una riada que además no se está produciendo, que es un espejismo. O sea, en realidad no ha pasado nada. Y es una riada que hace años sucedió en ese lugar y cada cierto tiempo pues se repite en forma de espejismo. Lo graban con videocámara y en la videocámara no sale nada. Y es una historia muy buena que trata pues sobre los desastres naturales, sobre cómo pues una riada puede destrozarte la vida, una inundación. Yo ya digo, esta historia coincidió casualmente cuando pasó lo de la Dana en Valencia y me dejó mal cuerpo, la verdad, me dejó bastante mal cuerpo. Luego hay historias que tienen viñetas impactantes como esta, fijaos, esta muñeca de aspecto Lovecraftiano 200%. Y bueno, ya pues en los últimos tomos, los tomos del 16 al 18, nos encontramos ya historias de Junji Ito hechas durante la década de los 2000 y también nuevos capítulos protagonizados por este chico, por Oshikiri, un chico que bueno, que lo dicho, Junji Ito pues tenía intención de hacerle un personaje recurrente en sus relatos, pero al final pues la cosa se quedó ahí, a finales de los 80, y este personaje no volvió a salir. Y son nuevos relatos que abordan el tema de esto, del doppelganger, del doble, del tema de las realidades paralelas, o sea,
Y aquí vemos que al protagonista se le aparecen compañeros suyos de su instituto, pero transformados en criaturas extrañas, ya lo estáis viendo. Y todo es porque un Oshikiri de una realidad paralela está realizando experimentos como si fuera aquí pues un científico loco. O sea, las historias de Oshikiri son como muy random, muy... Se nota que Junjito las fue improvisando sobre la marcha en base a lo que se le iba ocurriendo. De hecho lo explica en su propio libro, que dice que este personaje fue un poco, bueno, pues un personaje que no lo definió bien desde un principio y Junjito, en vez de dejarlo de lado de buenas a primeras, pues hizo una huida hacia adelante y salió todo esto. Y estas historias, como esta que estáis viendo, La oscuridad chupa sangre, que trata sobre vampiros, sobre murciélagos directamente, fijaos, ya nos muestran a un Junjito que ya a nivel gráfico ya ha madurado, ya por aquel entonces estaba haciendo obras como Uzumaki. Y eso, aquí pues este tomo termina con esto, con otra historia de Oshikiri, que bueno, esta, a diferencia de la anterior que habéis visto, la de los murciélagos, pues se hizo a finales de los 80. Oshikiri, un personaje bastante curioso, un chico ahí con complejo de ser bajito. Tomos 17 y 18, venga, vamos terminando ya, que llevo ya más de, vamos, creo que este vídeo dura 1 hora y media sin problemas, o si no dura 1 hora y media, cerca. Vale, Glicérido, o sea, esta historia tengo que mostrarla. Glicérido, esta historia es, junto con la de la chica babosa, de las más asquerosas que ha hecho Junjito en toda su carrera. Y es una historia que ya digo que no da miedo, da asco. Es de una chica que vive en una casa, ¿no? Y ¿qué pasa? Que el piso de abajo es un local de carne asada. ¿Y qué pasa? Que, bueno, pues los olores... como hay una mala ventilación, bueno, una mala ventilación no, una ventilación pésima, pues el humo grasiento y todo sube para el piso de arriba y todo está así. O sea, las sábanas grasientas, el padre tiene la piel extremadamente sebosa, su hermano pequeño está obsesionado con beber aceite. O sea, es agobiante esta historia, es agobiante. O sea, sientes el mal olor, sientes la podredumbre, sientes la porquería. Y es una de las historias, ya digo, más incómodas de leer. Fijaos el ambiente, cómo se nota cargado, cómo lo dibuja Junjito para transmitirnos esa sensación. Luego al hermano le empiezan a salir granos por toda la cara, que se explota. Y bueno, es una historia que mejor seguir leyendo vosotros, porque quiero que, vamos, que os horroricéis como me horroricé yo. O sea, fijaos, también trata el tema del acné, es asquerosa esta historia. Tiene pesadillas la chica con que el monte de Fuji explota y sale grasa en vez de lava del esto de la montaña. O sea, loquísima esa historia, loquísima. Y bueno, esta, Los arraigados, es muy buena porque es una historia en la cual Junjito nos habla del arrepentimiento. Y es que, bueno, un buen día en Japón empiezan a aparecer personas que están quietas como estatuas, posando en la misma pose, y por mucho que la gente intente moverles, incluso sus seres queridos, pues estas personas siguen igual. La policía, por ejemplo, se lleva a este tío de donde se encuentra, en esta pose, como cual espantapájaros, y luego el tío pues vuelve al lugar y a posar de la misma forma en la que estaba posando. Y claro, ¿por qué esta gente está así posando? ¿Por qué? Eso, bueno, pues nos lo explica Junjito en un giro argumental buenísimo al final de esta historia. Y ya digo, esta no es una historia de terror, son historias más de ciencia ficción, de fantasía, que de terror. Y es que son historias que además tienen mucha crítica social. Esta historia, por ejemplo, está muy bien por el giro argumental que tiene hacia el final. Y nada, ya pues para terminar nos encontramos pues con el tomo 18. Tomo 18, bueno, igual habéis notado un pequeño corte, pero es que he tenido que pausar otra vez la cámara porque, madre mía, es que las piernas de verdad, es que se me duermen que no veas, que hago estas reseñas en el suelo, en el piso, como decir los argentinos. En fin, tomo 18. El tomo 18 tiene, en mi opinión, la mejor portada de toda la serie. Estas portadas, ya digo, o sea, ya ECC se las podía haber currado mejor, o sea, algo más claro, no tan oscuro, que bueno, vale que es una antología, tal, pero no sé, ¿por qué no le hicieron así, que fuese más visible? ¿Veis? Cómo mola, con esta chica ahí ensangrentada, con cara loca, parece que le está cayendo en la cara otra cosa. Tenía que decirlo, lo siento. Esta imagen seguro que además la habéis visto
en internet. Bueno, curiosamente este tomo, el tomo 18, empieza con unas historias cortísimas titulada, la primera de ellas, La jefa Non-Non. ¿Quién es Non-Non? Bueno, pues un bichón maltés, hembra, que tenía Junjito. O sea, Junjito a la gente le tiene como un amante de los gatos, lo es, pero antes era más amante de los perros. Y bueno, aquí nos cuenta pues sus movidas con la perra. O sea, es una historia protagonizada por Junjito y su mujer, y con la perrita esta, ¿veis? O sea, mirad a Junjito. O sea, esto es una historia muy enternecedora. Vemos aquí como Junjito intenta trolear a su perrita. O sea, muy gracioso esto. No sé, como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de verdad? Y lamentablemente la perrita murió. Un minuto de silencio. Bueno, mejor no. Vale, después de haber visto ahí una mierda en pantalla, tal cual, porque es una historia sobre una mierda ya, es que ya ahí nos vamos a lo escatológico. Tenemos esta historia que, bueno, esta ilustración ya estáis viendo, es una de las ilustraciones más potentes de Junji Ito. Seguro que en Instagram o en redes sociales habéis visto esta imagen, en camisetas, etcétera. Y es una historia sobre una chica ensangrentada que, bueno, que se le aparece a este chico y luego este chico termina yéndose con ella, poniéndole los cuernos a su pareja. O sea, lo dicho, se nota que estas historias fueron publicadas en una revista de terror de Demografía Shoujo, porque tratan temas que fastidian bastante a las chicas, como que el novio les ponga los cuernos con una chica más guapa. Vale, esta historia, Espejismos de Biblioteca, está protagonizada por un personaje que es como yo. O sea, esto es Mustancillo, el Mustancillo por Junji Ito. Un chaval, o sea, mirad la casa, mirad, o sea, todo lleno de libros. Bueno, pues este es lo que yo tengo en mente, comprar un piso y llenarlo hasta arriba de mangas y de cómics. Que la gente lo vea y digan, este tío es un poco rarito, ¿no? Y yo, sí. ¿Por? Bueno, pues es de un chaval que está obsesionado con los libros, que le dice a su pareja, ya hasta me parece sorprendente que tenga pareja, vamos, porque yo en el momento en el que a una chica le enseño mi colección, ya el trato cambia considerablemente. Bueno, pues al caso, le dice, no te lleves los libros sin decírmelo, déjalos donde están, no sé qué, ¿no? Y es un chaval que cada vez se obsesiona más con su colección, cada vez más. Y llega a un punto en el que empieza a olvidarse de lo que había leído, se obsesiona hasta a niveles enfermizos, y al igual que su difunto padre, pues llega a un punto en el que empieza a memorizarse todos los libros. O sea, no solo los relee, se los empieza a estudiar. Bueno, aquí le vemos rodeado de libros. O sea, este soy yo cuando recoloco mi cuarto, tal cual. O sea, esto ya al final de la reseña estoy haciendo un poco de coñas, de humor, porque es que, bueno, de humor midi Mustancillo, no es un humor para todos, es un humor muy refinado y de alto standing, pero bueno, seguro que algunos se está riendo con esto. En ese sentido es que eres una persona de cultura. Bueno, pues ya lo estáis viendo, se está aquí memorizando todos los libros como un loco. Bueno, es un libro sobre la obsesión, es un relato sobre cómo un chico se puede obsesionar hasta tal punto con los libros, tal cual, con la lectura. O sea, a mí me gustó mucho. Yo creo que este capítulo también le gustará a la gente que, al igual que yo, pues tienen una gran colección de libros o de cómics, como es mi caso. Y nada, bueno, pues los relatos terroríficos terminan con unas historias bastante interesantes, hechas ya por Junji Ito en la década de los 2000. Esta historia con la que se cierra la antología, titulada Una historia aplastante, la hizo en el año 2006, cuando ya este autor llevaba 19 años como mangaka. Y por eso me mola mucho esta antología, porque vemos como Junji Ito pues va evolucionando como lector, o sea, ya no sé ni lo que digo, como mangaka, como autor, y nosotros como lectores pues percibimos muy bien eso. De todos modos, ya digo, las historias no están ordenadas cronológicamente, sino de una forma bastante aleatoria. A mí me hubiera gustado que se hubieran ordenado cronológicamente. Y esta historia está muy bien porque le hizo Junji Ito partiendo del hecho de que nosotros a veces matamos mosquitos sin pensar en que a veces los mosquitos hembra, por ejemplo, necesitan beber sangre humana para esto, para la cría, para las crías, para la crianza de los huevos. Y esta historia va de que un chico fue a Sudamérica, a la jungla,
y allí le dieron en un poblado, le dieron una miel que es súper deliciosa, autóctona del lugar, y le dijeron, tómala, o sea, cómela, pero sin que él se entere. Y es como, ¿qué te quisieron decir con eso? Y dice, pues no lo sé, me dijeron eso, que me coma la miel pero sin que él se entere. ¿Y qué pasa si él se entera de que estás comiendo esta miel? Pues que puedes morir aplastado como un mosquito. ¿Por qué? ¿Qué te ha aplastado? No se sabe. Y claro, este chico le da la miel a sus amigos y todos se vuelven adictos a la miel, porque es deliciosa. ¿Y qué pasa? Que uno de ellos están aquí comiendo la miel y de repente ¡pas! Es aplastado. O sea, como quien aplasta un mosquito. Y se queda el chaval. ¿Por qué nuestros compañeros han quedado aplastados? ¿Por qué? ¿Qué les ha pasado? Y claro, la solución es simple, dejar de tomar la miel. Pero claro, se han vuelto súper adictos a esa miel. No pueden dejar de tomarla a una costa de su vida. Es una historia muy interesante que trata, pues eso, sobre las adicciones. Que a veces una persona sigue adelante con una adicción a pesar de que sea totalmente consciente de que esa adicción le está destruyendo, o mejor dicho, le va a destruir. Así que nada, gente, bueno, pues he comentado toda esta antología, los 18 tomos, así por encima, no me he parado en todas las historias, porque si no, no terminaba. O sea, este vídeo duraría el doble, duraría 3 horas perfectamente, pero yo creo que he hecho un buen recorrido, parándome en algunas historias más que en otras, algunas las he pasado por alto y todo directamente, porque no me parecían gran cosa, me parecían bastante olvidables, pero vamos, que en general es una colección bastante interesante, el nivel se mantiene alto en todo momento. Yo ya digo, no soy muy de leer este tipo de publicaciones, es decir, de tomos que incluyen historias cortas autoconclusivas, las independientes las unas de las otras, pero esta antología me ha mantenido enganchado de principio a fin, porque a fin de cuentas, como decía en la primera parte del vídeo, pues es una antología a cargo de Junji Ito, que es ya no solo el maestro del manga de terror, sino un mangaka de los mejores narradores, de los mejores a la hora de crear atmósferas de diferente tipo, de atmósferas terroríficas, de suspense, de misterio, y es que el terror al final, como decía Hideo Kojima cuando hablaba de, ya no solo de Junji Ito, sino también de Stephen King, no es solo generar en el lector una sensación de horror, sino también de esto, de suspense, de tensión, de asco, y es que lo que decía Junji Ito en su libro, que no paro de mencionar ese libro, pero es que me ha encantado, el terror proviene de muchas cosas que, bueno, que sentimos, pues eso, en nuestro día a día, en la cotidianidad, vamos, en la cotidianidad, creo que lo he dicho bien, cotidianidad. Bueno, no sé, me entendéis, ¿no? Y si no habéis entendido bien la palabra, pues bueno, instalaros un autocorrector en la cabeza. Así que nada, gente, dicho esto, pasamos a la tercera parte del vídeo y, como de costumbre, pues me despido de vosotros. Así que venga, vamos allá con la tercera parte del vídeo. Bueno, gente, pues este ha sido mi análisis exhaustivo y detallado de los relatos terroríficos de Junji Ito. Una edición que ya digo que esta edición pues ya no existe en tamaño B6, pero sí que la podéis encontrar en tamaño A5 y por temáticas. O sea, es una edición mejor la que se encuentra actualmente disponible a la venta en las librerías o comiquerías, como queréis decirlo. La verdad es que pienso que esta reseña ha quedado bastante bien, o sea, se nota que llevaba semanas sin reseñar nada, que he hablado mucho, está haciendo acopio de fuerzas, todo se ha dicho, también porque me cuesta un poco ponerme ya, y ya no solo tenía que hacer acopio de fuerzas para hablar mucho, sino también para mentalizarme en que iba a hacer una reseña. Esta, ya digo, es la penúltima reseña que haré en el canal, al menos de forma exhaustiva y detallada. Y ya para ir terminando esta reseña, bueno, pues os diré que si os gustan los relatos cortos de Junji Ito y después de leer esta antología pues os quedáis con ganas de más, yo os recomiendo otros mangas de Junji Ito que siguen la misma estructura, pero contienen historias que hizo Junji Ito de forma posterior, años después, a los relatos incluidos en esta antología. Tenemos, por ejemplo, este tomo, Fragmentos del Mal, que es de los más famosos. Actualmente, lo dicho, al igual que todo lo de Junji Ito, lo podéis encontrar en tamaño A5. Yo es que me fui comprando lo de Junji Ito, lo que editaba ECC Ediciones, entiéndase, según iba saliendo. Y por eso tengo las ediciones
en tamaño B6. Luego tengo Tomie repetida, al igual que Soichi el muerto enfermo de amor, pero bueno, esos son excepciones. Fragmentos del mal, pues lo dicho, una recopilación de relatos cortos a cargo de Junji Ito, historias independientes, autoconclusivas. Y si os quedáis con ganas de más, pues darle un repasito a esto que os va a molar. Luego, en la misma línea, pues nos encontramos este tomo, El umbral de lo siniestro, que este tomo además lo reseñé en el canal, lo reseñé hace 2 años, no, 3 años, no sé, ya hace tiempo, o sea, según salió lo reseñé. No me acuerdo cuándo. El caso es que está reseñado aquí en el canal. De hecho, hasta creo que lleva el mismo outfit con chaqueta y todo, así de negro, que llevo ahora. Y lo mismo, es además un tomo de relatos cortos de Junji Ito que contiene relatos bastante recientes del autor. Creo que los hizo en los últimos años. Y luego, este tomo que también he reseñado aquí en el canal, lo mejor de Junji Ito, que bueno, le dediqué una reseña y es una reseña bastante vista dentro de lo que son las reseñas de mi canal. No penséis aquí que tiene 1 millón de views, me explico, ¿no? Y es un tomo que bueno, que a mí siempre lo recordaré como eso, como el tomo, por lo que a mí me gusta, que contiene una historia en la cual Junji Ito te muestra, te ilustra, mejor dicho, pues el amor que este autor siente hacia Kazu Umezu, el gran maestro del manga de terror, que por cierto, de Kazu Umezu también tengo mangas reseñados aquí en el canal. He reseñado todo lo que se ha editado de Kazu Umezu en España, que por desgracia es poco. Aula a la deriva, Bautismo y poco más. Un tomo que sacó Satori y creo que ya. Y ahora, por ejemplo, ahora mismo, bueno, estos días, mejor dicho, estoy leyendo este tomo. A ver, que tengo tanto tomo por aquí que madre mía. Este tomo, que es El pueblo del éter, que se titula también El umbral de lo siniestro, temporada 2, porque es una continuación del tomo anterior. Es como que Junji Ito pretende hacer una nueva antología de relatos cortos, en este caso recientes. Porque la antología que he comentado hoy aquí en el canal, pues es una antología de relatos que hizo Junji Ito pues, durante sus primeros 20 años como mangaka. No están todos, algunos de esos relatos se han recopilado en algunos de sus tomos, como por ejemplo en Black Paradox nos encontramos también una historia corta que no se recopiló en esa antología. Pero vamos, que la mayoría de historias que hizo Junji Ito en los años 80 y 90 están recopiladas en la antología que hemos comentado hoy aquí en el canal. Y este tomo, bueno, pues lo estoy leyendo y más de lo mismo. Historias cortas autoconclusivas. Me llama la atención porque en este tomo, ya sale en la contraportada, aparecen de nuevo los hermanos Hikizuri, creo que se llamaban así, Hikizuri. Soy muy malo para los nombres, ya lo sabéis. A ver cómo se... Hikizuri, mira, lo he pronunciado bien, Hikizuri. Aparecen aquí los 2 hermanos pequeños de esa familia. Y es como que Junji Ito ahora pues está trayendo de vuelta personajes que parecía que ya había olvidado. Por ejemplo, en los últimos años ha traído de vuelta a Tomie. Este año, de hecho, sin ir más lejos, este año 2024, que ya está a punto de terminar, Junji Ito ha traído de vuelta a Tomie, por fin. Y la verdad es que perfecto, porque yo pienso que teniendo en cuenta la época en la que vivimos con este rollo de las modelos de OF y tal, Tomie, o sea, encaja a la perfección. Se pueden hacer historias sobre ella, protagonizadas por ella, vamos, a mansalva. O sea, inspiración tiene Junji Ito, solo tiene que entrar en internet para adquirirla. Y nada, ya por último, lo último que os quiero recomendar, pues es una vez más este libro. Y es un libro, ya por puntualizar, que recomiendo su lectura después de haber leído los relatos cortos de Junji Ito, porque si este libro lo leéis habiendo leído poco de Junji Ito, no lo vais a disfrutar, porque en él Junji Ito está haciendo referencia constantemente a los relatos incluidos en esta antología de relatos de Junji Ito. Y claro, incluso no solo hace referencia a esos relatos, sino que también te cuenta cómo terminan. Y es un poco lo que me ha pasado a mí, que yo por ejemplo empecé a leer este libro y este otro, bueno, primero empecé este y luego ya me puse con este ya empecé a leerlo después de haber leído la antología, y este por ejemplo lo estaba leyendo y pausé la lectura porque es que estaba haciendo tantas referencias a historias que había olvidado que ya pues dije, mira, lo releo, aunque no lo tuviese planeado, y luego ya termino estos libros. Y al final pues mira,
lo he gozado todo, sobre todo este libro, de verdad. Me ha sorprendido la lectura de este libro, es que no esperaba que me fuese a gustar tanto. O sea, me ha recordado mucho al libro de un buen amigo de Junji Ito, que es Hideo Kojima. Hideo Kojima, hace poco en España se publicó un libro suyo en el cual pues Kojima nos hablaba de su vida y de obras que le influenciaron, sean películas, mangas o series de tokusatsu. El tokusatsu, Ultraman, Godzilla, etcétera, pues influenció bastante a Junji Ito de crío. Y nada, gente, bueno, pues eso ha sido mi reseña de relatos terroríficos de Junji Ito. Y ya para terminar, para poner fin a este vídeo, me gustaría pues comentaros que estas, pues lo que dije al principio del vídeo, esta va a ser la penúltima reseña exhaustiva y detallada que hago en el canal, porque hacer este tipo de vídeos es que no es solo 1 hora y media grabando o 30 minutos en el caso de que me salga la reseña corta, es que luego tengo que verla yo, a ver que ha quedado todo bien. En algunos casos, que esto es lo que me daba pereza, tener que andar aplicando censura por si salía algún desnudo y tal. Y al final el hacer este tipo de contenidos me consume muchísimo tiempo y cada vez se me hacía más cuesta arriba y ya he llegado a un punto en el que no puedo más. Pero bueno, como quiero terminar las cosas bien, como quiero terminar lo que he empezado, que es comentar las obras más icónicas de Junji Ito, mi última reseña, exhaustiva y detallada aquí en el canal, será pues la reseña de Tomie. Ya me la he releído, así que hoy no, porque yo ya hoy no tengo voz para ello, pero ya dentro de unos días, cuando tenga tiempo y tal, antes de que termine el año, eso lo pretendo hacer, pues la reseñaré, porque esta, ya digo, es la mejor obra de Junji Ito. O sea, terminaré este ciclo de reseñas de Junji Ito y también las reseñas exhaustivas y detalladas del canal por todo lo grande. Así que espero estar a la altura, porque esta obra, ya digo, es buenísima. O sea, es la mejor de Junji Ito. Yo antes tenía mis dudas entre esta y Uzumaki, pero no. Tomie es la mejor de Junji Ito. Si solo podéis leer un manga de Junji Ito, leed Tomie. Y esto que acabo de decir, lo voy a volver a decir en la reseña de Tomie y lo diré 1000 veces más si hace falta. 1000 veces más mínimo, ¿eh? Así que nada, gente, bueno, dejo el tomo ya por aquí. Y ya, pues eso. Nos vemos ya en el próximo vídeo del canal, que será, pues como acabo de decir, la reseña exhaustiva y detallada de Tomie, y será la última reseña manga de este tipo que haré aquí en el canal. Ya está decidido. Así que nada, gente, pues eso, nos vemos, ¿vale? Venga, cuidaos mucho. Un saludo y que os vaya muy bien. Hasta luego.